El método del escolasticismo es un método de aprendizaje que surgió en la Edad Media, tomando las escrituras de la antigüedad y aprendiendo a hacer un análisis a través de la razón para luego exponerlo. Esta exposición tenía una serie de pasos: vocabulario, dialéctica, la autoridad, los ejercicios y al final la discusión. El vocabulario son las leyes del lenguaje. A los profesores les gustaba y querían saber de qué estaban hablando y tener una base gramática, ponerles nombre y apellido a los conceptos y al ser. Después de esto venía la dialéctica, que es la demostración. Después de identificar un problema, lo exponen. Los escolásticos escuchan al atacante y resuelven y convencen al oyente o lector con su razonamiento por medio del vocabulario, que es la dialéctica. Después viene lo que es la autoridad. La autoridad es la persona que se nutre de textos para luego aportar de civilizaciones anteriores lo que es una visión más con fe y razón de lo que es el cristianismo, el pensamiento enriquecido y fundamentos y procedimientos universitarios. Después de esto vienen los ejercicios con 3 pasos: quaestio, disputatio y quid libet. Empiezan con lectio, que es analizar un texto por medio de la lectura, y luego con los ejercicios. La dialéctica nos permite ir más allá que nada más la lectura, porque hablas del tema y lo cuestionas, que es el primer paso. Cuestionarte, formar una discusión que se convierte en disputatio, cambiar ideas. La cuestión es debatida y así se convencían de qué estaba bien y qué estaba mal. Un problema que había en la Edad Media es que se enfocaban mucho en la antigüedad, cuando el objetivo era actualizarse y ver la doctrina con la razón. De estas conclusiones estaba la conciliación entre la teología y la filosofía después de todo este proceso que acabo de mencionar. Así, viendo a la luz de la razón la fe y la razón. El escolasticismo se desarrolló durante la Edad Media en Europa Occidental, entre el siglo XI y el siglo XV. Para los universitarios, nada era más importante que definir los problemas del trabajo, ya que ellos se consideraban trabajadores. Pero para los antiguos, el trabajo era lo que hacía el esclavo, cuya explotación permitía vivir a las sociedades antiguas, y ese trabajo era tomado como un trabajo despreciado. El escolasticismo no logra apartarse de la teoría antigua del arte como imitación de la naturaleza y traba la relación del trabajo humano. Contradicciones. ¿Cómo vivir? ¿Salario o beneficio? El intelectual del siglo XIII se encuentra con muchas incertidumbres. Las contradicciones nos llevan a un escenario de crisis universitarias. Los primeros problemas son de carácter material. Primera cuestión, ¿cómo vivir? El intelectual del siglo XIII se enfrentaba ya a una situación donde dejaba de ser monje y cuya comunidad le aseguraba mantenimiento, alojamiento, vivienda, vestimenta. Los estudios son caros y son largos. Para esta problemática surgen 2 soluciones: salario o beneficio para el maestro, prebenda o beca para el estudiante. El salario mismo se presenta en 2 aspectos. Número 1, el maestro puede ser pagado por sus alumnos, o número 2, el maestro puede ser pagado por los poderes civiles. En el caso del estudiante, con la beca, esta puede ser otorgada o puede ser don de un mecenas privado o puede estar a cargo de un organismo público. Esto llevó al intelectual a ser celoso de su conocimiento. Era un productor más cuya mercancía era su conocimiento. La Iglesia, y más especialmente el papado, consideró su deber resolver esta problemática. La Iglesia proclamó un principio de gratitud a la enseñanza. Su razón más legítima era asegurar la enseñanza de los más pobres. El Papa Alejandro III fue quien proclamó este principio. Igualmente, agregó a cada iglesia catedral una escuela cuyo maestro tendría la existencia asegurada para asegurar la enseñanza de los menos favorecidos. Les voy a hablar sobre la querella de los regulares y los seglares. En el siglo XIII y principios del siglo XIV hubo una crisis en las universidades. Fue una pelea entre los regulares y los seglares. No se quería que aumentaran los lugares que ocupaban los maestros pertenecientes a órdenes mendicantes. Entre los regulares se encontraban los dominicos, que buscaban predicar y luchar en contra de la herejía, y los franciscanos, que veían como obstáculo la pobreza y la fraternidad con los humildes.
Estos grupos fueron aceptados en las universidades y el Papa Honorio III felicita a la Universidad de París por aceptarlos. Después de la llegada de estos grupos se producen disputas y violentos choques en las universidades de París y de Oxford. Entre las querellas que más sonaron fue la de París en 1252 y 1259 por Guillermo de Saint-Amour, en la cual participaron 5 grupos, las órdenes mendicantes y sus maestros parisienses, la mayoría de los profesores seglares de la universidad, el papado, el rey de Francia y las estudiantes. El maestro Guillermo de Saint-Amour publica un ataque por medio de un tratado titulado Los peligros de los tiempos nuevos. Por este acto fue condenado por el Papa y expulsado de la universidad. De 1252 a 1254, la queja de los seglares hacia los mendicantes era principalmente corporativas, de violar los estatutos universitarios. Alegaban que no eran verdaderos universitarios, pues hacían competencia desleal y violentaban a la vocación monástica. El Papa Inocencio IV intentó aplacar las cosas, pero el sucesor Alejandro IV las negó. Se volvió más difícil la pelea y Guillermo de Saint-Amour, junto con Robert Proof y Juan, atacaron a los fundamentos existentes e ideales de las órdenes, diciendo que éstas estaban usurpando al clero y a la iglesia. El rey de Francia, San Francisco, se metió y dijo que no quería hacer nada y él no iba a estar al tanto de ello. Las cosas se calmaron hasta que el Papa Bonifacio VIII dio un discurso entre los que mencionaba a todos estos maestros. Se imaginan que gozan entre nosotros de inmensa reputación de sabios, pero nosotros, por el contrario, los juzgamos de tontos entre los tontos. Y así es como termina esta pelea. Van de Meung nos comparte una frase que dice: el arte no produce formas tan verdaderas. De rodillas ante la naturaleza, muy atento le ruega y le suplica que le enseñe a abrazar la realidad en sus figuras. El arte observa cómo trabaja la naturaleza, pues bien quisiera hacer una obra semejante, y la imita como un mono. Solo que su débil genio no puede crear cosas vivas por simples que parezcan. Esto quiere decir que el arte no puede crear cosas que se vean tan reales. El arte observa la naturaleza porque quiere recrear las hermosuras que esta misma nos da, pero no puede crear cosas tan vivas, por lo tanto solo puede llegar a imitar lo que se está contemplando de la naturaleza.